Estamos hasta las 11 en Rock and Pop y como habíamos prometido, también tenemos entrevistas. En este caso, vamos a saludar al señor Mario Raúl Negri, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical, presidente también del bloque de la UCR. Negri, buen día. Aquí en Rock and Pop, en Diario del Futuro, lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Muy bien, gracias por su tiempo. Mario, en principio, analizar un poco también lo que está ocurriendo. Hoy hay elecciones en Chaco, las elecciones en Tucumán han quedado suspendidas. ¿Cuál es la postura de la UCR en torno a esto? Bueno, en Chaco creo que, y espero obviamente, se ha trabajado mucho para que la elección esté en el otro extremo de lo que sucedió en las PASO, ¿no? Las pasadas. Y en Tucumán estamos a la espera de lo que va a resolver la Corte Provincial, que dice que sería mañana aproximadamente, pero independientemente de eso, creo que la ofensiva del gobierno y de Alperovich, de amenazas, recusaciones, de denuncias penales, no va a poder cambiar la clara percepción social de que el fraude fue un hecho consumado en Tucumán, y esto quedó muy bien marcado en la sentencia de la Cámara Contenciosa Administrativa. Es decir, si que para usted va a haber un señalamiento de los hechos que señalan el contexto que tuvo esa elección. Es decir, que para usted, diputado Negri, deberían repetirse las elecciones en Tucumán. No tengo ninguna duda. Yo creo que ahí no hay ni que intervenir, ni nada que se parezca a lo que amagó el gobierno en algún momento, sino que directamente hay que votar de nuevo, porque además está muy cuestionada y muy hackeada la legitimidad de la elección. Negri, ¿usted cree que en las elecciones que se llevaron a cabo hace 2 semanas en Tucumán, Cambiemos se sacó en realidad más votos que el peronismo? Y si estoy diciendo que hubo fraude, no podemos saber. Lo que sí creo es que el fraude no es un acto en sí mismo, no es un hecho aislado, es un sistema, y en no menos de 5 o 6 provincias. Tucumán es La Rioja también, es Formosa, del noroeste. Los sistemas electorales provinciales están armados en función de la necesidad del que tiene el gobierno, con una característica muy feudal. Le diría más, creo que les importa en primer orden de prioridades quedarse con el gobierno de la provincia, después ven qué pasa con el presidente. Y si no, no se entendería por qué arman esos sistemas electorales con 25.000 candidatos. En Tucumán le llamaron acople, o la ley de lema en Formosa y en Santa Cruz, que la ponen y la sacan de acuerdo a las conveniencias. Y hemos visto en Tucumán, por eso creo que sonó tan fuerte, por eso fue imposible no detener una resolución judicial, que fue el absurdo, la manera en que se presentó, el grotesco, la impunidad con que se vio transitar. ¿Quién puede hablar de que fueron comicios limpios, transparentes, tranquilos, respetando la voluntad popular, que la gente vote a conciencia, cuando hemos visto desde candidatos a concejales sacándose selfie mientras distribuían y tiraban bolsones por la ventana de un auto? Dice, pero las urnas que se quemaron fueron 40, el problema no son 40, son 20, es la naturaleza del acto, del hecho, que es más que significativa, fiscales que le cerraban las escuelas, traslado de la urna. ¿Quién puede saber cómo puede ser que en 300 mesas te saquen 80.000 votos, como fue en el este? No sé. Está claro que el gobierno nacional ha mirado con complacencia, ha protegido, ha impulsado. Bueno, para el caso de Santa Cruz, fíjese que cuando estaban viendo que pierden las elecciones, en el acto volvieron a la ley de lema. A estos sistemas electorales los ha cuidado, como ocurrió en Jujuy con otras características. Y en ese caso lo que crearon fue un estado paralelo, con el de Milagro Sala, y se lo hicieron al propio gobierno peronista. La idea es que se tribute arriba al poder central electoralmente. Creo que es un signo de un retraso enorme en la calidad institucional. Pero querer defender lo que pasó en Tucumán, hablar de transparencia,
Daniel Scioli fue a levantar la mano del candidato a gobernador y a las 3 horas estaba disparando y por una semana no habló, tuvo prácticamente terapia intensiva. Era, salvo Aníbal Fernández, que cree que cuando los silban lo están aplaudiendo, es insostenible defender lo que pasó en Tucumán. Lo vio todo el mundo, es tapar el sol con un dedo. Negri, hay un fragmento del fallo de la Cámara Contencioso Administrativo de Tucumano bastante polémico, sí, donde hace referencia a la calidad del voto. Por momentos pareciera que sugiriera que la gente pobre tiene un voto de peor calidad. ¿Cuál es la opinión del UCR sobre este pasaje? No, lo que más que la lectura, lo que hay es una enorme tergiversación de la lectura hecha exprofeso por la presidenta para usarla en cadena nacional. No tiene ningún propósito de eso. Ahora, si usted piensa que los sistemas feudales no se afirman sobre la necesidad de la gente, eso no significa que los pobres no tengan libertad para votar o que no sepan votar. Que no afirman sobre la indigencia de la sociedad, pero por supuesto, es más, si no, dígame para qué van y hacen lo que hacen sobre la necesidad. ¿Para qué cambian las libretas? Hemos visto los testimonios. Llevan ya 400, 500 personas de un pueblo al otro y se cambian. Hemos visto las declaraciones. Pero por favor, eso no tiene nada que ver con chicanear o confundir, como ha hecho la presidenta en su discurso, intentando decir que es un menosprecio a la pobreza. Menosprecio a la pobreza tiene el gobierno en la forma en que cree que es factible manipularla de acuerdo a la necesidad de la gente. Negri, cambiando de tema, más allá de lo que ocurre en Tucumán y lo que ocurre en Chaco, en general este año ha sido un año de muchas elecciones, queda la más importante todavía, y los triunfos más importantes de Cambiemos, de la Alianza Cambiemos, son triunfos de la UCR. En esos casos... Mendoza, claro, la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba, en los que el PRO no tuvo demasiada incidencia. ¿Pensaban que el PRO podía llegar a aportar algo más a la construcción de la UCR? No, ha aportado. Acá creo que todo el mundo ha aportado desde su ángulo y su perspectiva, porque en realidad era lógico imaginar que el radicalismo estaba haciendo un gran aporte de territorialidad, de candidatos a intendentes, candidatos a gobernadores, aunque hayan perdido por poco, y el PRO nos ganó, nosotros sabíamos, y esa era la regla de juego, la primaria del candidato a presidente. Pero eso es parte de la decisión de integrar una coalición que puede ofrecer una alternativa, aún desde la diversidad, al cambio de la Argentina frente al enorme poder concentrado del kirchnerismo en el último tiempo en el país, diría en los últimos 7 años, 6, 7 años, ¿no? ¿Pero no da la sensación de que lo que ganaron podrían haberlo ganado solos en vez de ir con el PRO? No, yo creo que... primero creo que hay dos respuestas, entramos a pensar. Creo que al radicalismo solo no le alcanzaba. Hay distritos como la provincia de Buenos Aires o la capital federal que definen un contexto muy grande electoral. Y además de eso, la otra idea nuestra fue apostar, obviamente, con un debate profundo, serio, complejo, a la construcción de una coalición para ver si se puede llegar al gobierno y además cambiar el rumbo en muchas de las cosas que nos distancian enormemente de este gobierno y darle gobernabilidad, ¿no? Estamos hablando con el diputado nacional Mario Negri de la UCR. Negri, para ir terminando esta entrevista, quería consultarle cómo han vivido en el seno de la Unión Cívica Radical todo lo que ha sucedido con Fernando Niembro y la renuncia en esta semana a su candidatura. Y nosotros dijimos siempre que en temas de corrupción, de denuncia, obviamente que nosotros siempre pensamos que hay tolerancia cero. A mí no me pareció mal que Niembro se ponga a disposición rápidamente de la justicia y me parece que descomprimió y limpió el panorama de la campaña su decisión personal de renunciar, pero la historia no termina ahí. Imagínense que nos andan buscando a nosotros preguntando por Niembro, sí, y el gobierno, que siempre hace el grotesco, hizo la denuncia a través de Gonela, que está procesado, y se la presentó al juez Casanelo,
que es el que está asociado a la relación con Lázaro Báez. Yo cuando vi eso dije, pero obviamente que Niembro, si siguen ese camino, lo tienen en el horno. Si esa es la garantía de independencia de la justicia. Pero hay una diferencia y hay que prepararse. El gobierno también construye juego sucio en la campaña. Hay antecedentes solo, recuerdo lo que pasó con Olivero, no, pero me parece que es una actitud correcta la que ha tenido Niembro de renunciar. Por supuesto que sobre la renuncia de Niembro en el acto de la memoria nos lleva a preguntar cómo no logramos que, por ejemplo, Vudú, aunque se hubiese pedido una licencia, ni eso, y eso que ha recorrido el mundo, procesado escandalosamente y escondiéndose en los hoteles para no hacer declaración. Bien. No he visto sobre eso que haya un interés desmesurado por buscar a que el gobierno dé una respuesta por lo que pasaba con Vudú y que lo esperen todos los días a la puerta del Senado cada vez que presidía la sesión en los últimos 2 años, ¿no? Bien, Mario, muchísimas gracias por su tiempo con Diario del Futuro. No, gracias a ustedes, un gusto verlo. Un abrazo. Mario Negri, el jefe de bloque de la UCR en Diputados, habló con Diario del Futuro en Rock and Pop.